presidentes de las federaciones de estudiantes de las universidades Católica y Chile participaron esta mañana en la marcha del Día Internacional de las Personas Sordas. La movilización fue para apoyar las demandas que tienen quienes sufren esta discapacidad auditiva. Queremos profundizar en ese y otros temas. Para eso nos acompañan aquí en el estudio el presidente de la FECH, Andrés Fehlbaum, y el presidente también de la FEUC, Diego Vela. A los dos, gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué los motivó a participar de esta marcha en apoyo a las personas que tienen discapacidad auditiva? No sé quién quiere partir. Mira, para nosotros es súper natural apoyar las demandas de los estudiantes, especialmente de sordos, porque cuando nosotros hemos peleado porque la educación sea un derecho, entendemos que tiene que ser un derecho para todos, que tiene que ser un espacio inclusivo, un espacio digo, donde nos reconozcamos como iguales, y hoy día justamente quienes tienen necesidades especiales, y en particular las personas sordas, son justamente quienes tienen una limitante tremenda para poder acceder a ese derecho. Entonces para nosotros es fundamental poder también reivindicar este tema, que se haga público. Bueno, y como nos decía justamente Andrés, que es uno de los voceros de esta organización, que no tenga que ser necesario pedirle a Leonardo Farcas que invente una universidad para sordos, sino que realmente el Estado garantice ese derecho para todos. Sí, y esto ha sido un trabajo que se ha desarrollado durante todo el año. Andrés, que es vocero de CATSOR, que es una de las organizaciones para sordos, ha participado en todas las sesiones del CONFECH, donde justamente lo que hemos buscado en nuestras conferencias de prensa y los distintos espacios, que esta necesidad especial sea también pública, y que justamente lo que hoy día vemos es que hay un silencio absoluto sobre esta exclusión que se genera en el espacio educativo. También en la marcha se decía el cumplir la ley. Acá ni siquiera estamos diciendo una recomendación, de que acá hay exigencias de que hay una ley que existe, que no se está cumpliendo actualmente, que es la 20.422, y que justamente lo que genera es que el espacio educativo hoy día sea un espacio de exclusión, no solamente socioeconómico, sino para una serie de estudiantes que por necesidades especiales hoy día se ven limitados, y que finalmente hablan de una concepción de una persona vale más que otra, y que justamente es lo que nosotros estamos buscando cambiar cuando hablamos de gratuidad universal, cuando hablamos de educación pública, que es entender que el espacio educativo tiene que ser un espacio de inclusión. Y en ese sentido, por ejemplo, sería aplicable que una vez que en un instituto de educación superior, en una universidad, se detectara o se supiera que hay alguien, por ejemplo, que es sordo, tuviese la posibilidad de acceder a un traductor en una clase. En lo concreto y en lo súper práctico, ¿cómo podría materializarse una iniciativa de inclusión de un alumno sordo a una cátedra, por ejemplo, en una universidad? Efectivamente, que cuando hay... Así como, por ejemplo, cada vez más se han empezado a poner ramplas en las universidades, sí, que aún son insuficientes, que también sé que hay estudiantes que son sordos, existen intérpretes. Ojo, no solamente en las universidades, también en los canales de televisión, que también tienen una deuda pendiente respecto a poder ayudar a que las personas entiendan. Y de esa forma también poder permitir la interacción. Cuando nosotros realmente interactuamos, es que tanto, o sea, que en el fondo todos nos vamos nutriendo de las diversidades que van conviviendo, pero en condición de igualdad. En las salas de clase, nosotros hoy día, por ejemplo, aprendimos que todas las personas tenemos un apodo en código de señas. El Diego es esto porque es como una vela, y a mí me hacían así porque es como cuando tenía barba. O sea, en el fondo vamos aprendiendo del uno del otro cuando efectivamente podemos convivir en igualdad. Perfecto. Y hoy día se entiende el espacio educativo como un apoyo después. O sea, las personas que son sordas, no hay un intérprete en la clase para generar esa interacción, sino se hacen cierto reforzamiento después, y en casos muy particulares donde no vemos que hay una política pública. Por ejemplo, si uno va al Ministerio de Educación, no hay nadie que pueda atender en lenguaje de señas, y que justamente hoy día uno ve que por iniciativa particular solamente uno puede buscar el que algo público, todas las personas se sientan parte de ella. Y ahí, por otro lado, uno observa que este silencio hoy día es exclusión. Pero también lo que es más grave es que vemos que quienes quieren gobernar el país en los próximos años también están siendo parte de este silencio. Vemos que no se están pronunciando respecto a estos temas de fondo, que es cómo hacemos que la educación realmente sea un espacio de inclusión. Después, cuando escuchamos las demandas que nosotros, por ejemplo, Michelle Bachelet anuncia de educación gratuita universal, ¿qué es eso? ¿Qué cosa en concreto va a ser eso? ¿Cómo vamos a manifestar estos silencios? ¿No quieren debatir también? Entonces, hoy día justamente lo que nosotros queremos buscar es romper esta exclusión que genera el silencio, y en entender que también las personas sordas no son mudas, sino justamente tienen otra manera de comunicarse, y eso es lo que nosotros estamos buscando hacer, apoyándolo a ellos, pero también esperando que ellos sean los protagonistas de este espacio. Diego, ya que entraste en el escenario electoral, también para ti la inquietud, Andrés, ¿cómo han visto un poco el desarrollo? Falta todavía un tiempo, no mucho, para llegar a noviembre, pero igual que un margen de carrera para llegar a las elecciones. ¿Cómo han visto el desarrollo de las campañas, el despliegue de los candidatos? Ustedes llevan largo rato con el tema de la educación súper pendiente, han hecho movilizaciones. ¿Cómo han visto un poco el desarrollo de las campañas en materia de educación? Mira, hemos visto que ha estado muy lleno de titulares bien rimbombantes, de consignas bien poderosas, pero que lamentablemente los contenidos están súper nebulosos, están súper oscuros. Lo que decía Diego, por ejemplo, que se habla de educación gratuita, pero educación gratuita podría significar más becas para mantener este mismo sistema, lo cual no tendría no sería ningún avance.
o podría significar que el Estado realmente financie los establecimientos para poder garantizar su buen funcionamiento y que los estudiantes no dependan de cuánta plata tienen en la billetera para poder estudiar o no. Entre esas dos cosas hay un mundo de diferencia y lo que se ha dicho hasta ahora, todo cabe, todo cabe. Por eso para nosotros es fundamental y lo hemos dicho muchas veces. Hoy día el mundo político ha demostrado que por sí mismo es incapaz de resolver el conflicto educacional. Se demostró el 2011 cuando se seguían tapando los ojos, se demostró el 2012 cuando no fueron capaces ni siquiera de aprobar el informe del lucro, se demuestra el 2013 cuando no son capaces de dar un debate a la altura de las circunstancias, y es por eso que nosotros decimos que la única forma de que una reforma educativa realmente sea exitosa y sea profunda y sea seria es que se haga desde un comienzo con los actores sociales, con los estudiantes. Nosotros queremos que la reforma educativa, que sin lugar a dudas va a existir en un próximo gobierno, se diseñe desde un comienzo, desde la base de las demandas que han movilizado cientos de miles de chilenos y que también su ejecución se haga con los estudiantes y con sus organizaciones y los profesores y los apoderados. Vemos que si es que no está la sociedad entera debatiendo cuál es el futuro de la educación chilena, entonces vamos a seguir teniendo cambios parciales con medias tintas, con letras chicas. Diego, tú también tienes esa sensación y desde ese punto de vista incorporo ¿cuál es probablemente la relevancia que tienen hoy día muchos ex dirigentes estudiantiles siendo candidatos hoy día al Parlamento? Sí, o sea, en primer lugar lo que hemos observado es que a principios de año muchos empezaron a anunciar compromisos, que claramente es necesario y positivo, pero hoy día ni siquiera vemos eso reflejado en un papel y mucho menos en hechos concretos que cambien esa realidad. Y por otro lado, claramente ex dirigentes o también personas que dicen cumplir, o sea, buscar estas demandas, también se tienen que hacer parte de estos cambios que se quieren generar. Y hay que ver si es que se mantiene esa consecuencia, si es que también entienden que justamente acá lo que estamos buscando es que las demandas del movimiento social sean las que finalmente generen estas transformaciones. Nosotros la semana antepasada pudimos presentar un documento, por ejemplo, que contenía finalmente cuáles son los cambios que nosotros queremos buscar, no buscando votos, que es justamente el problema que puede pasar en este año, sino cómo hoy día podemos solucionar las injusticias que existen en educación, y eso lo traducimos en este documento. Pero acá lo fundamental es entender que acá no necesitamos consignas, no necesitamos solamente buenas intenciones, que claramente son positivas y necesarias, sino hechos concretos que cambien esta realidad en el entendido de que las reformas que nosotros hemos planteado son claras y por otro lado que también se necesita el trabajo conjunto para poder realizarlo. Andrés, ¿me quieres agregar algo breve? Porque tengo más preguntas. Un énfasis muy chico, que uno esperaría que especialmente los ex dirigentes estudiantiles levanten también la necesidad de que la reforma educativa se haga desde las demandas estudiantiles y con los estudiantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo los escucho a los dos y me pasa que efectivamente, claro, probablemente ningún candidato ha dado en el clavo de lo que ustedes esperan, pero hay muchos estudiantes que dicen, bueno, tenemos que votar y tenemos que participar de la democracia si queremos hacer los cambios. Entonces, ¿por qué en votos si finalmente no hay ningún candidato que logre representar las aspiraciones que ustedes tienen? Y hay que, por otro lado, participar también del proceso democrático de elegir quién lleva el destino del país. Punto ahí en que no hay mucha salida. ¿Qué se hace? Es que uno observa hoy día que tenemos absolutamente zonas grises en todas las propuestas que se pueden realizar. Entonces, o sea, usted hoy día no tiene ningún candidato por el que eventualmente ustedes llamaran a votar o hay alguien que los represente. Hoy día es nada. O sea, yo creo que algo claro del movimiento estudiantil es que vamos a mantener la autonomía al respecto en eso. Y eso ha sido algo que nosotros hemos sido muy enfáticos y que como movimiento estudiantil no vamos a terminar apoyando a ningún candidato en particular. Pero claramente las personas necesitan la información fidedigna para decir por quién van a votar y eso es algo que hoy día no vemos. Hoy día vemos que solo estamos en la consigna, solamente en el titular y no realmente una bajada concreta, que justamente es lo que nosotros estamos buscando en los cambios que queremos generar. Sí, ojo, o sea, Chile va a tener un presidente, obviamente, sí o sí, entonces está bien votar, etcétera. Pero acá lo que tienen que entender los candidatos presidenciales es que se quieren hacer realmente responsables de las movilizaciones estudiantiles que han ocurrido en los últimos años, es que no pueden pretender que un programa escrito por un comando, por los tecnócratas de siempre, va a resolver la crisis educacional, por mucho que suene muy rimbombante. Ahora, me queda la última pregunta, pero necesito hacérselas porque viene este fin de semana seguramente, quizás hasta hoy día en la noche, si no el domingo, se habla de una cadena nacional por presupuesto. Y yo les aseguro que la frase que va a estar probablemente en los titulares es que educación va a ser la cartera que más plata va a recibir de este presupuesto 2014. ¿Con qué anuncio en concreto, no sé si pedirles cifras, pero con qué lineamiento de presupuesto ustedes quedarían relativamente conformes, entendiendo que no solo la plata resuelve el problema de la educación y cuestiones más de fondo, con qué anuncio en particular del presupuesto quedarían más o menos conformes? O sea, que de una vez por todas se entienda que la plata tiene que empezar a ir a fortalecer la educación pública, a fortalecer las instituciones y dejar esta lógica de simplemente más becas y más créditos, que cada vez se lleva un pedazo mayor del presupuesto y que es lo que nos tiene en esta situación de endeudamiento y vulnerabilidad. Sí, y ahí uno ve que el año pasado se aprobó un fondo y que finalmente no se está aplicando, de fortalecer la educación pública, pero acá también lo importante es que este presupuesto va a determinar cualquier tipo de reforma que se pueda realizar en un próximo año y es de esperar que una vez por todas este presidente se abra la democracia, que la democracia decida cuáles van a ser esos cambios que se van a ir, pero que no sea finalmente paupérrimo y se guarde la plata sin dejar capacidad de cambios de fondo.
y hay estimaciones que nosotros hemos barajado, al menos en educación superior, un 2% del PIB sería necesario para una reforma más profunda. Y es un tema también de los candidatos, que actualmente se hablan de reformas tributarias, pero muchas de esas reformas actualmente en régimen no darían cabida a realmente una transformación de la educación entendida como un derecho social, y justamente ahí vemos que todavía no están siendo consecuentes con estas cosas que están prometiendo, que finalmente en estos 4 años no llegarían a cabo si es que se mantienen en esa línea. Esta administración ya va de salida. ¿Ustedes con las movilizaciones van a seguir igual? Te lo pregunto porque a veces puede sonar un poco estéril seguir movilizándose en una administración que ya no va a hacer nada, y que probablemente lo que uno esperaría es que ya instalada la nueva administración, ustedes pudieran sentarse a conversar o a manifestar en la calle nuevamente lo que ustedes quieren. Mañana hay Confech y ahí vamos a decidir si es que hay más marchas o no este año, pero aunque este gobierno está terminando, para nosotros es fundamental que los candidatos a presidente también se hagan cargo, y en particular que asuman compromisos desde ya de una participación y una incidencia mucho más directa de los estudiantes y sus organizaciones en la solución de la crisis educacional. Bien, Diego, Andrés, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Buen fin de semana a los dos.